Muy buenas noches. Iniciamos entonces el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor de Bogotá, Colombia. Son estudios, iniciamos con estudios de la historia de la Iglesia. Hemos visto los padres apostólicos, hemos visto algunas énfasis doctrinales o circunstancias doctrinales y seguimos entonces de la mano del Señor conociendo un poco de nuestra historia, analizando, reflexionando. Quedan todos muy invitados para que por favor participen en el chat, ya sea de la emisora, ya sea en el WhatsApp, ya sea por Facebook. Pueden mandar sus comentarios a medida que el programa se va desarrollando. Como siempre, estamos con el profesor Joel Sarman, que nos viene enseñando sobre la historia del cristianismo. Él está haciendo un doctorado en historia del cristianismo precisamente. Entonces, hermano Joel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal este tiempo de receso, hermano Joel? Bien, mucho descanso. ¿Y bastante estudio? Sí, bastante estudio. Descanso y estudio. Muy bien. Un hermano de Argentina esta tarde me mandó un saludo y en agradecimiento, hermano Joel, para usted. Es un pastor de una iglesia en Argentina. Que gracias por estas enseñanzas y por este espacio de tertulia teológica donde viene desarrollando la historia del cristianismo. Pues igualmente, gracias por su atención y por animarnos en este esfuerzo. También hay un pastor de Perú que nos habló y nos está visitando hoy en el programa. Un saludo para el hermano que nos está escuchando, que nos escribimos esta tarde, que Dios le bendiga. Hace poco fue ordenado en una iglesia bautista en Perú. Entonces también está muy animado en escuchar la historia de la iglesia. Hermano Joel, ¿hoy qué trabajaremos entonces? Pues hemos estado viendo, como dijiste antes, ya pasamos a través del segundo siglo, hemos atravesado el tercer siglo y estamos en el cuarto siglo. El cuarto siglo, pues, es el siglo del Concilio de Nicea y toda la pelea subsecuente que duró todo el siglo. Vamos a mirar la figura hoy de Atanasio, que dominó realmente casi el cuarto siglo en esas controversias. Hermanos, amigos, ya saben, cualquier pregunta, cualquier inquietud, con toda confianza, pueden manifestar o si desean aportar, enriquecer todo esto que estamos trabajando, también es bienvenidos sus aportes. Hermano Joel, entonces adelante. Ok. Entonces esta personalidad sobresaliente se llamó Atanasio, a veces se conoce como Atanasio el Grande. Y él es un héroe para todos los cristianos, sean los del este, del oeste, sean católicos o protestantes, todos lo cuentan como un héroe suyo. Y el hombre es universalmente admirado por su teología, fue un gran teólogo. Toda su vida, él lidió con el mismo problema, el arrianismo. Toda su vida duró con eso. Él fue desterrado 5 veces. Fue expuesto a toda clase de trampas y fechorías políticas. Él fue un escritor, además de ser primero un diácono y luego un pastor, un obispo. Y él nunca se rindió y toda la vida enfrentó grandes adversidades y enemigos poderosos, enemigos muy poderosos, hasta el emperador, que tampoco se rendían. Entonces hoy la pregunta es, ¿quién fue Atanasio? Creemos que él nació como por el año 296 y parece que fue un nativo de Alejandría, esa ciudad tan importante de donde fue Orígenes y donde estuvo Clemente. ¿Hay una pregunta? Sí, solamente para recordar a un hermano que nos pregunta sobre el arrianismo. No sé, solamente sería bueno decir tal vez que el problema era la divinidad de Jesús con el arrianismo y por eso fue la lucha de Atanasio, ¿verdad? O Joel lo va a desarrollar. Claro que ya lo desarrollamos, ya lo hablamos en el concilio, ¿verdad? Pero es bueno recordarlo. El arrianismo sí tuvo un problema con la deidad de Cristo. El arrianismo es una forma de subordinar las personas en la Trinidad. Es decir, el Padre es el mayor, el Hijo es segundo
y el espíritu quizás es tercero. O sea, dicen que uno es mayor al otro y niegan su equidad, su perfecta igualdad. Que Atanasio los enfrenta y les dice, no, es que hay un Padre todopoderoso, hay un Hijo todopoderoso y hay un Espíritu todopoderoso, pero no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso Dios. Entonces hay un Dios en tres personas. Vamos a ver a través del conflicto que esto es difícil, y es difícil para la gente antes de que se desarrolle bien la forma de hablar sobre la doctrina, de manejarla, y ese es el problema que enfrenta Alejandro. Pero ese es el arrianismo. Él dice, Ario dice, el Padre en un momento creó al Hijo, y el Hijo es superior a nosotros, pero es inferior al Padre, y ese es un error. Entonces eso es a lo que se enfrenta Atanasio. Muy bien, hermano, muchas gracias por la explicación. Seguimos entonces. Entonces, el pastor en Alejandría se llamaba Alejandro de Alejandría, y él hizo un diácono de Atanasio. Le dio una formación filosófica rudimentaria y le dio una formación muy completa en las escrituras y la teología. Pero hay dos preguntas que debemos hacer acerca de esta formación. Una es, ¿cuál es la figura dominante en el estudio de la Biblia, de las Escrituras y de la teología de este tiempo? Y la figura dominante es Orígenes. Entonces, esta es una figura que domina en la formación de Atanasio. Otra pregunta es, ¿cuál es la actitud del cristianismo en Alejandría ante el pensamiento? Y es muy positiva. El pensamiento clásico griego es muy positiva. Así que Atanasio hereda una forma de interpretar la Biblia que busca entender toda la colección, los libros de la Biblia, como un libro cristiano. Tiene cómo interpretar el Antiguo Testamento en forma que ilumina el Evangelio y el Nuevo Testamento. Es decir, él está interpretando ahora el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Es algo que se tuvo que desarrollar en la iglesia en esos momentos, y él ya tiene un desarrollo llevado a cabo por Orígenes y otros. Él también tiene un contexto que hace uso de las herramientas del pensamiento, de la filosofía clásica. Saben hacer distinciones sutiles, saben manejar temas muy abstractos y saben cómo se especializa el vocabulario, que es uno de los retos que tienen para definir la doctrina de la Trinidad. Tienen que especializar el vocabulario. En este momento, nadie tiene la palabra persona. Y uno puede pensar, ¿cómo vamos a hablar acerca de la Trinidad si no tenemos la palabra persona? Se tiene que desarrollar ese vocabulario. Él también tiene una tradición de defender la fe ante las amenazas. Empieza como uno de los apologistas, uno de los que defienden la fe, así como Justino Mártir, así como Orígenes. Atanasio también escribe obras para defender la fe de esa tradición. Y no menosprecia el pensamiento que en él hay. Él tiene una demostración de por qué la idolatría es insensatez y destruye el paganismo y la idolatría en su argumento en uno de sus libros. Él demuestra que también demuestra que en la herejía hay mal pensamiento, ¿sí? Porque no hacen las cosas con el rigor debido, y sabe que hay que luchar por la fe y que la Biblia requiere una interpretación a veces muy sofisticada, y es lo que se desarrolla. Muy bien. Entonces llega el año 325. Atanasio, siendo un diácono, acompaña a su pastor de Alejandría, a Alejandro, y va como secretario a un concilio que ha llamado el emperador Constantino, el concilio de Nicea. En este concilio es condenado Ario. Eso es lo que logran hacer. Dicen, Ario es un hereje, y lo destierran con el poder del emperador.
Pero esto no llega a solucionar el problema del arianismo. Es el comienzo de las batallas, ¿sí? Porque el credo de Nicea se tiene que interpretar y esa es la lucha. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué quiere decir? Fueron condenados algunos. Fue condenado Ario, fue condenado Eusebio de Nicomedia. Unos fueron condenados, pero unos que todavía eran arianos, pues pudieron firmar el credo de Nicea, decir que está bien, interpretándolo de otra forma. Nosotros, por ejemplo, creemos que el Padre y el Hijo son uno solo, un Dios. O sea, dos personas, pero uno en esencia, un Dios. Numéricamente no hay dos dioses. El Padre no es un Dios y el Hijo es otro Dios. Eso no creemos. Son un mismo Dios. El problema con Nicea es que algunos no entendieron esta identidad numérica. Dijeron, el credo de Nicea está diciendo que el Padre y el Hijo son de la misma clase de ser, pero son dos seres. Eso está mal, pero eso es lo que algunos que salieron de Nicea dijeron. Otros entendían que el Padre y el Hijo son similares, son parecidos, sin ser idénticos en su esencia, en su ser. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se relacionan el Padre y el Hijo? Y esto no lo resolvió el credo de Nicea que sacaron en 325. Se tuvo que definir mejor y eso no pasa hasta el 381, hasta después de que Atanasio se muere. Es decir, hermano, que aquí el problema en Nicea es que, digamos, no había una comprensión clara en la Trinidad, como nos explica en relación a la esencia divina del Padre y del Hijo y cómo se relacionan los tres. ¿Ese era lo que estaba para interpretarse? Sí, estamos hablando de la palabra griega homoousian, que quiere decir igual. Homo quiere decir igual, ousia quiere decir esencia, igual esencia. El problema es que esa palabra no era especializada. Entonces algunos la tomaban de una forma distinta a la que la tomamos hoy o a la que la tomaba, por ejemplo, Alejandro y Atanasio. La tomaban para decir, pues eso quiere decir que son la misma clase de ser o eso quiere decir que son muy parecidos, ¿sí? Que son como dos dioses. Y ese es el problema que ahí estaba sucediendo. La confusión y cada uno de todas maneras. Aquí vemos que algunos arrianos pues aceptaron, pero interpretando según su parecer, pero sí aceptaban, pero según lo que ellos creían, ¿no? Esa es también una problemática. Muy bien, hermano, gracias. Un ejemplo de alguien que lo tomaba así, que estuvo de acuerdo, pero era medio arriano, es Eusebio de Cesarea, el historiador. Y vamos a hablar de él quizás en otra tertulia poco, porque él es otra persona importante en esta época. Bueno, entonces se acabó el concilio de Nicea, desterraron a Ario, desterraron a el otro mal Eusebio, el Eusebio de Nicomedia. Pasaron 3 años y en 328 se murió el campeón de la ortodoxia en el concilio, se murió el pastor de Alejandría, que se llamaba Alejandro. Es en este momento que eligen y ponen a Atanasio como el pastor de Alejandría o el obispo en 328. Inmediatamente hay una protesta. Unos cismáticos melesianos protestan. Ellos son seguidores de un hombre que se llamaba Melito y es un problema que resultó de la gran persecución. Recordemos que la gran persecución del 303 al 311 fue el que hizo Diocleciano, comenzó Diocleciano, continuó el emperador Galerio y fue uno de las peores persecuciones. Les tocó muy duro en Alejandría. El pastor tuvo que huir, eso generó problemas y hubieron ciertos cismáticos que después no apoyaron al pastor que era el debido, a Alejandro. Entonces cuando pusieron a Atanasio, renovaron sus protestas, estos cismáticos melesianos, y ellos van a ser importantes en esta historia, que siguen protestando a Atanasio. Desde un comienzo, desde sus primeros días ya tenía esta gente protestando. Pero él era en la mayor parte aceptado y muy popular con la gente de Alejandría. Un hermano nos pregunta
¿Por qué les decían cismáticos? Porque ellos estaban en contra de lo que estaba haciendo la iglesia en su forma organizada y bien hecha. Creo que ellos, después de las persecuciones, lo que solía ocurrir es que cuando había persecución, algunos cristianos negaban a Cristo en alguna forma u otra. Y entonces, cuando se acababa la persecución, el tema siempre era: ¿qué hacemos con estos cristianos si quieren regresar? Han negado a Cristo. ¿Qué les hacemos? Somos muy estrictos con ellos, los perdonamos. ¿Quién decide cómo los vamos a tratar? Entonces los pastores, los obispos tenían una forma de proceder, pero había quienes decían: no hay que hacer eso. Unos que decían: no hay que readmitirlos. Unos que decían: hay que perdonarlos más sin tanta cosa, etcétera. No me acuerdo bien cuál era el punto exacto de estos melesianos, pero eran unos de esos que decían: lo que ha hecho la iglesia en cuanto a estos hermanos que negaron a Cristo en la persecución está mal, y entonces la iglesia está mal, entonces el pastor no debe estar y no lo reconocemos, y por eso les llamamos cismáticos. Están queriendo apartarse y apoderarse. Como que no se sentían conforme y le ponían problema a las cosas, y ahí donde viene como que la palabra cismático, ¿verdad? Sí, el tema es que esta gente tenía un problema en cuanto a la política de la iglesia. No tenían un problema en cuanto a la teología. No les importaba que uno fuera arriano, que uno fuera ortodoxo, no les importaba, era el problema político, pero usaban la situación para aumentar su influencia, ¿sí? Entonces ellos se van a aliar con los arrianos para ponerle la cosa difícil a Atanasio. Muy bien, hermano, gracias. Entonces Alejandría, recordemos, es la segunda ciudad del imperio, es muy grande, es la segunda ciudad más grande del mundo en ese momento, o sea, el mundo greco-romano. Es el puerto de donde viene la mayor parte del pan del imperio. El grano que fluye a través de Alejandría es importante para el emperador. Es un centro intelectual con la biblioteca. Y ahora que el imperio se está cristianizando, Alejandría se está volviendo una ciudad cristiana. Y eso hace que Atanasio sea un hombre ahora con un puesto muy importante y muy poderoso como obispo de la ciudad de Alejandría. Eusebio de Nicomedia es el verdadero agente del arrianismo. Él es el que promueve. Arrio no promovió tanto arrianismo. Eusebio de Nicomedia fue el genio político que promovió el arrianismo. Él era un pastor que fue desterrado junto con Arrio, pero por resultado del concilio de Nicea, pero él regresa. En 328, cuando hacen pastor a Atanasio, Eusebio de Nicomedia ya ha regresado. Se ha hecho amigo del emperador Constantino. Y ahora que se murió Alejandro, el pastor de Alejandría de antes, que rehusó quitarle la excomulgación a Arrio, Eusebio y Constantino, el emperador, presionan a Atanasio y le dicen: reciba a Arrio otra vez en la iglesia y en Alejandría. Atanasio dice: nunca voy a recibir a ese hereje hasta que no se arrepienta. Entonces, en esa situación toma a Atanasio su pastorado bajo mucha oposición y con muchos problemas. Entonces los melesianos, estos cismáticos y Eusebio de Nicomedia siguieron agitando, hicieron falsas acusaciones ante el emperador. ¿Qué dijeron? Que Atanasio abusaba del poder, que sobornaba, que hasta le acusaron de haber dirigido el asesinato de un pastor melesiano, de uno de los pastores de estos cismáticos. El emperador dijo: no creo que él abuse del poder, yo no creo que él está sobornando a la gente, pero ¿qué es esto que ha asesinado algo? Llama a Atanasio Constantino y le dice: responda por esta acusación de homicidio, venga a la capital. ¿Qué hace Atanasio? Se enteró
él sabía que no había matado a la persona. Se enteró que la persona que le estaban acusando de haber matado estaba escondido en Tiro, en una ciudad más al norte. Se fue a la ciudad, sacó a este hombre que se llamaba Arsenio, este pastor cismático se llamaba Arsenio, lo sacó de la ciudad, se lo llevó a la capital y a la hora de aparecer en la corte ante el emperador para responder de haber matado a esta persona, saca a la persona, saca al muerto. Dice, aquí está, esa es una falsa acusación. Entonces se libró de esa ridícula acusación. Pero eso nos muestra algo. Esa es la clase de oposición que él enfrentaba. Hacían cualquier cosa por dañarle su reputación. Hasta lo escondieron por ahí para decir que lo habían matado. No tenían argumentos teológicos ni era su interés. Entonces lo que querían era de alguna manera dañar la reputación hasta con esas cosas tan absurdas, ¿no? De pasar a un vivo por muerto. Sí, eran maniobras políticas y eso es lo que se volvió. También siguieron las batallas teológicas, pero también entró ese aspecto. Y eso es fuerte que a uno lo acusen ante el emperador de haber matado a alguien y luego tener que buscarlo. Lo bueno es que lo pudo encontrar. Y estas intrigas políticas van a continuar toda la vida de Atanasio. Entonces, Eusebio de Nicomedia, que ahora es amigo del emperador, siguió agitando y convenció a Constantino que le hiciera caso. Entonces Constantino convocó un concilio compuesto por enemigos de Atanasio y condenaron a Atanasio en el concilio de la iglesia que Constantino convocó. Y se declararon por una teología que hoy nosotros llamaríamos arriana y apoyaron a los melicianos. Entonces llamó un concilio, ganaron todos los enemigos de Atanasio porque pues era un concilio de enemigos de Atanasio y lo condenaron. Atanasio oyó de lo que estaban haciendo, huyó a la capital que ahora es en Constantinopla, y él busca influir al emperador. El emperador al principio le hizo caso, pero le llegaron chismes al emperador. ¿Y qué decían los chismes? Decían que Atanasio estaba buscando impedir que saliera de Alejandría, que estaba usando su influencia para bloquear en Alejandría el grano, el pan que necesitaba el imperio. Y este rumor sí preocupó mucho a Constantino, lo persuadió de que había que desterrar a Atanasio. ¿Sí? Y esta es la situación. Constantino le hace caso a Eusebio, que es el peor enemigo que tiene Atanasio y que es un manipulador y un hombre muy sutil en la política, muy bueno, una serpiente. Atanasio lo caracterizaban de peleonero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se quiere reconciliar con los herejes, no se reconcilia con Ario, no se reconcilia con el emperador cuando le está diciendo y todas estas cosas. Entonces es como un peleonero que pelea con todos. Entonces el emperador no quiere problemas, ¿verdad? Un gobernante no busca evitar problemas. El problema parece ser Atanasio. Entonces, ¿qué va a hacer el emperador? Saca a Atanasio, lo quita, lo destierra, lo elimina de esa forma. Entonces lo mandan a Galia, en Francia. En Egipto, en Alejandría, hubieron manifestaciones violentas de la gente porque desterraron a su obispo y se amotinaron porque sabían que era una injusticia. Y Atanasio siempre fue popular, pero le tocó irse a Galia porque el emperador lo desterró su primera vez. En 337 se murió Constantino y como resultado Atanasio pudo regresar. Ese es el problema que sucedió después. Cuando se murió el emperador Constantino, él le dejó su imperio a sus 3 hijos. La partió en 3 secciones y le dejó una a cada uno. Uno de ellos era arriano convencido. Los otros 2 no le importaba tanto eso. Quizás no eran arrianos o no le importaba tanto la religión. Pero entre los 3,
acordaron dejar regresar a todos los pastores que por las maniobras políticas de Eusebio de Nicomedia habían sido desterrados, porque Atanasio no era el único. Entonces, este es parte del escenario ahora, que están usando el poder del imperio para sacar a sus enemigos en la teología por medios políticos. Atanasio, pero en este momento pues dejan que todos regresen. Atanasio regresa, la gente sale a darle la bienvenida y festejar, y toda la ciudad queda contenta. Pero Eusebio de Nicomedia, que ahora es obispo de Constantinopla, o sea, es como el papa del este, tiene una posición muy prestigiosa ahora Eusebio de Nicomedia, sigue con sus maniobras y hace llamar otro concilio en el cual eligen para Alejandría otro obispo que no sea Atanasio. El concilio elige a un hombre que se llamaba Pistis, que era otro arriano. Tanto Atanasio como el obispo de Roma, Julio, protestan y dicen, ¿cómo van a poner otro obispo? Eso no está bien. Atanasio es el obispo. Y el obispo de Roma es muy importante, es más importante que el obispo de Constantinopla. Entonces él tiene influencia y hay ese poder entre los poderosos obispos de las ciudades mayores del imperio. Como resultado de la intervención de Julio, el obispo el pastor de Roma, se frustra ese plan de Eusebio de Nicomedia de poner a otra persona en vez de Atanasio. Pero en el año siguiente, el 338 y 9, hacen un sínodo. Un sínodo es como un concilio, pero es regional. Es decir, un sínodo sería si se reunieran las iglesias de Cundinamarca. Y un concilio sería si se reúnen las iglesias de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, así. Es más que regional. Un sínodo es más local. Es lo que hacen. Tienen un sínodo, o sea, tienen uno más concentradito, en el cual hacen falsas acusaciones otra vez contra Atanasio, y todas las acusaciones de antes y unas nuevas, alegando que él malversó fondos y que causó alborotos para quitarlo. Y por consecuencia mandan una persona para ser el obispo en su lugar. Este sínodo dice, vamos a quitar a Atanasio, vamos a mandar a Gregorio, un arriano, y se alborota otra vez la ciudad por esto. Pero el resultado es que Atanasio tiene que huir. Y no huye al emperador, porque el emperador es arriano, es el hijo de Constantino, que es un arriano, el emperador en Constantinopla. Lo que hace es que huye a Roma, donde está Julio, el pastor, que es su amigo y que lo ampara. Ahí ocurre algo muy importante. Es que Atanasio se hace amigo en Roma de un hombre que se llama Marcelo de Ancira. Marcelo de Ancira lo conocen en todo el este como un modalista. Y esa es la herejía opuesta a la del arianismo. El modalismo dice esto: hay un Dios. Este Dios a veces es el Padre, a veces es el Hijo y otras veces es el Espíritu Santo, pero nunca los tres a la misma vez. Eso es absurdo. Eso es lo que dice el modalismo. Yo no sé si Marcelo de Ancira era un modalista, pero tenía esa reputación, ¿sí? Y los arrianos se volvieron en contra de él porque dijeron, esa es una herejía reconocida, esa es una herejía desechada, y miren en dónde anda Atanasio, con ese hereje modalista, ¿sí? Entonces, eso trajo más confusión a esta situación. Esto es complejo, ¿verdad? Esto es difícil siempre de seguir qué está sucediendo. Ese es parte de mi punto con esta narrativa, que no fue sencillo, se complicó bastante y fue una lucha dentro de la cual cualquiera se puede desesperar, especialmente Atanasio. Y es la segunda vez que lo corren de su casa. Pero así es la controversia en la historia, y así a veces son las controversias teológicas. Entonces está en Roma Atanasio. Ahí escribe su gran obra contra los arrianos y realmente los caracteriza como arrianos. O sea,
Este es el momento, en los años 338 al 339, que Atanasio define polémicamente el arrianismo. Esta parte es muy importante. Es una cosa que a veces hay que evitar en las controversias, que a veces se busca evitar, es la definición clara. Especialmente los herejes no quieren una definición clara, pero hay que hacer una definición clara, y eso es lo que hizo Atanasio. Adelante. El hermano Joel nos va en un momento tal vez como a hablar o a explicar un poco de esa definición que hacía Atanasio de los arrianos. Pues es la que ya hemos dicho antes, es el subordinacionalismo, es que son los que tratan de quitar la equidad, la igualdad de las personas de la Trinidad, y lo hacen por tener tres dioses o por subordinar al Hijo, al Padre, y así hacerlo. Eso es lo que él hizo. El arrianismo quería evitar algo concreto, quería evitar decir en forma puntual qué es lo que ellos, por lo que ellos luchaban. Entonces a Atanasio le tocó decirlo para como clarificar la situación. Y mi punto es que esto ocurrió 20 años después del concilio de Nicea. 20 años después. Es decir, la batalla continuaba. Seguía la lucha contra los conceptos que habían quedado sobre toda esta doctrina del arrianismo, ¿verdad? No solo continúa la lucha, hasta este momento no se define con la misma claridad, no se ha definido con esta claridad hasta este momento, hasta el 340. Impresionante cómo Atanasio hace todo este enfrentamiento y cómo va aportando y definiendo todo esto como el arrianismo, y cómo hace una explicación de que es incorrecto, de que no está bien, de que va en contra de lo que es la verdad de las Escrituras. Hermano Joel, seguimos entonces con este tema. En unos segundos les digo a los oyentes, vamos a escuchar un himno y ya regresamos. Estamos viendo a Atanasio con el académico Joel Sarman. Les recuerdo que pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. El hermano Diego nos dice que es agradable el programa. Saludamos al hermano Abraham desde Perú, que también nos saluda. Gracias, hermano, por estar en sintonía. Gracias a cada uno de ustedes. Tenemos un par de preguntas. En unos momentos ya las hacemos cuando regresemos. Entonces estamos en Tertulia Teológica. Regresamos en unos minutos.